López Rossetti. Y a partir de este momento tenemos el gusto de saludar a Felipe Piña desde Argentina, que bueno, tenemos el gusto de saludarlo. Bienvenido. Gracias por estos minutos en MB Noticias. ¿Qué tal, Pilar? ¿Cómo estás? Buen día. Buena jornada también para ti. Acá lloviendo, no sé cómo está en Argentina, pero... Diluviando desde ¿sí? la madrugada, diluviando. Sí. Bueno, cuidado con esas lluvias. Sí. Felipe, ¿cómo viene esta obra que bueno ya ha sido representada en Argentina, viene a Montevideo, pero contanos un poco el contexto y qué personajes se van a presentar y vamos a ver? Bueno, mira, la cosa surgió cuando Daniel escribió su libro Historia Clínica, que a mí me pareció genial. Yo escribí el prólogo y se lo presenté a la gente de Underground, de Sebastián Ortega. Hicimos una serie muy linda de 12 capítulos que se pasó por Telefe en Argentina y la gente se quedó con ganas y nos empezó a pedir, bueno, sigan con esto que nos parece fascinante, y empezamos a hacerlo en teatros. Es un poco un diálogo entre Daniel y yo. Yo hago un contexto histórico de los personajes. Elegimos personajes que tengan patologías o traumas importantes. No digo traumas en el sentido de no una enfermedad, sino un accidente. Por ejemplo, el caso de Frida, ¿no? Frida Kahlo, que tuvo un accidente tremendo en su adolescencia y la marcó de por vida. Y esa marca tuvo que ver con su obra tan autorreferencial, tan vinculada a su enfermedad, a sus padecimientos, a sus privaciones. Y después personajes importantes de la historia que tengan una frondosa historia clínica, por ejemplo Beethoven, ¿no? Que tuvo 38 enfermedades, una de ellas la sífilis, que era una enfermedad muy común en el siglo XIX y que le provocó esa sordera. Entonces lo que hacemos es hablar un poco de cómo las enfermedades influyeron en la vida de estos personajes, qué pasaba con la medicina en el momento de que ellos vivían, qué pasaría hoy si hay tratamientos que le hubieran salvado la vida, mejorado la vida. Es decir, que también es una manera de recorrer la historia de la medicina de Tutankamón al presente. Por el primer paciente, por así decirlo, es Tutankamón, ¿no? Este personaje tan interesante que fue un faraón menor, pero fíjate que fue muy famoso porque fue la única tumba que se encontró intacta en Egipto. Las demás habían sido saqueadas, y este chico de apenas 18 años, murió a los 18 años, fue víctima probablemente de una conspiración, ¿no? Porque su padre había cambiado la religión en Egipto y los sacerdotes tomaron venganza en él, sacerdotes que perdían poder con ese cambio del politeísmo al monoteísmo que había implantado su padre Akenatón. Un personaje con muchas enfermedades que se ve, por ejemplo, en su tumba. Él había tenido problemas probablemente una polio infantil, y en la tumba había más de 100 bastones, ¿no? Esta idea de los egipcios que había que prepararse para el viaje al más allá, y entonces ahí también aparecen estas cuestiones, o las autopsias que fueron guía de personajes que no se hacían atender mucho por los médicos. Entonces quizá no hay una historia clínica detallada en vida, pero sí una frondosa autopsia posterior que te permite ver qué pasó, cómo fue tratado, etcétera, ¿no? Claro, ¿cuánto pesa el contexto de vida y la era, ¿no? En el sostenimiento y sobre todo, bueno, en la creación que esa persona, ese personaje puede tener y que nos queda hasta el día de hoy, y sobre todo en que perdure hasta la actualidad? Se me ocurre Miguel Ángel, por ejemplo, o Y Leonardo da claro, Vinci. Leonardo, que es un personaje que va a estar incluido en lo que vamos a charlar, una persona que se tuvo que sobreponer a muchas cosas, y también las cuestiones psicológicas, ¿no? La incomprensión del tiempo. Leonardo vivía siglos adelantado y en su época no lo entendían, y entonces, bueno, ahí hay toda una cuestión creativa impresionante de parte de Leonardo. Miguel Ángel, que también sufrió la censura en su momento, ¿no? Sí, claramente el contexto, por supuesto, condiciona, y yo creo que en algunos casos el padecimiento de alguna enfermedad también los hace sobreponerse y sobreexigirse, ¿no? Fíjate el caso de Beethoven, lo reitero porque es muy particular, ¿no? Pero él escribe casi todas sus sinfonías en un estado de sordera absoluta, y escribir una sinfonía implica centenares de partituras de cada instrumento, de los coreutas y demás, y ahí contamos un poco en el espectáculo cómo hacía Beethoven para escuchar, entre comillas, ¿no? Cómo se manejaba con un aparato con las vibraciones,
lo que implicaba la composición de cada sinfonía de uno de los genios más grandes de la humanidad. Además, un tipo con un carácter muy fuerte, muy especial, muy hosco, lógicamente, ¿no? Que se comunicaba a veces a través de un cuaderno con su gente, y bueno, tipo muy, muy partidario de la Revolución Francesa, de ideas progresistas, ¿no? En un contexto muy especial que fue las primeras décadas del siglo XIX, ¿no? Claro. ¿Hay algún personaje o alguna adaptación para la versión de Montevideo? Sí, trajimos el tema de la tragedia de los Andes porque tragedia o milagro, a mí me gusta más milagro, ¿no? Pero bueno, ambas cosas son reales, porque Daniel estuvo haciendo la experiencia hace 2 meses, estuvo en el lugar del accidente, invitado especialmente, se hizo una expedición y un poco la idea es hablar de la supervivencia, no entrar por el lado del morbo que ya sabemos, sino más bien cómo el ser humano sobrevive y qué características tienen los que sobreviven, ¿no? Cuánto afecta en la supervivencia, por supuesto, el estado físico, pero también el estado psíquico, ¿no? De aquellos que perdieron familiares. Bueno, ¿qué pasa con una persona en situaciones extremas como esa? Y él hizo un trabajo muy interesante que, bueno, lo van a ver el domingo que viene, ¿no? Claro. Felipe, no puedo dejar pasar la situación actual que se está viviendo en la región, pero también sobre todo en Argentina y también vinculado a esto que vos estás planteando, a la construcción de relatos e historia. Esto lo vemos desde el momento actual. Pero ¿qué pasa cuando la revisión o el negacionismo pasa en cuestiones bastante más recientes, como el caso de Argentina, ¿no? Sobre lo que está pasando en la dictadura reciente, negacionismos o derrocar situaciones que como está pasando el presidente Javier Milei, ¿no? Sí, la verdad que tremendo, tremendo, porque además en el caso argentino es cosa juzgada, ¿no? Acá hubo un juicio, se demostró que hubo un estado terrorista, o sea que la verdad que volver sobre eso y cuestionar el número de desaparecidos y todo ese tipo de cosas es un elemento que ya creíamos en el pasado, ¿no? Tenemos tanto para hacer en el futuro que volver a traernos al pasado y este tipo de discusiones como un elemento distractivo me parece a mí es muy peligroso, ¿no? El negacionismo en general es un elemento muy negativo que no tiene nada que ver con la historia. La historia no niega nada, la historia expone para que la gente a la que no se la subestima piense como quiera con los elementos históricos que tenemos a mano, ¿no? La historia tampoco es un adoctrinamiento de ningún sentido. La historia plantea las cosas como pasaron o lo más cerca, porque la historia no deja de ser una reconstrucción, ¿no? Pero Una yo creo que se reconstrucción con parte. distintas versiones también, con distintas miradas. Exactamente, claro, como tiene que ser y como es en todo el mundo, ¿no? Por supuesto. Pero digo, nunca subestimando a la persona diciéndole cómo tiene que pensar, me parece que ahí está el error, ¿no? Claro, y cuando se dice que la historia a veces es escrita por quienes ganaron, ¿no? Esto puede Bien. llegar a cambiar A mí me el gusta más relato de alquilar ahora. ¿Eh? me gusta más una vez escuché al querido Eduardo Galeano, ¿no? Que decía, la historia la ganan los que escriben, ¿no? También. Es decir, que si no hay testimonios, poniendo por ejemplo el caso de la conquista, ¿no? Que vos sabés que hubo ahí un solo lado de relato porque la mayoría de las culturas americanas eran ágrafas, no tenían escritura. Entonces, lo que prevaleció durante casi 500 años fue las crónicas de Indias y muy poco relato de parte de los pueblos originarios, ¿no? Entonces él decía, con muy buen criterio, que había que dar esa versión de los vencidos o la otra versión de la historia que siempre es tan interesante, ¿no? Yo creo que me quedo con eso, más que, obviamente la han escrito los que ganan. Nuestros libros del liceo en Uruguay y de secundaria en Argentina, hasta no hace mucho estaban plagados de esa cuestión unilateral, de relato unilateral, ¿no? ¿Y cuánto pesa, y con esto cierro, ¿no? ¿Cuánto pesa la verdad en esos nuevos relatos que quieren superponerse a cuestiones que ya estaban, como vos decías, laudadas? Porque hay riesgo de que se vuelva para atrás. Sí, claro, por supuesto, porque ese relato viene acompañado de un relato periodístico, de muchas cosas que van haciendo que la gente se olvide o que quizá por una cuestión de más sentimiento que razón anule el pasado, ¿no? Eso es realmente muy peligroso, por supuesto, porque un poco de la función de la historia es conocer el pasado
mejorar el presente y proyectar el futuro, ¿no? No, de ninguna manera es para avivar rencores, para avivar odios, ese tipo de cosas que son tan negativas para toda la sociedad. Bien, Felipe Piña, ha sido un gusto escucharte y bueno, para quienes quieran también acercarse un poco más a distintos personajes de la historia, será el próximo 7 de abril ahí en el Teatro Estela de Italia. Gracias y bueno, bienvenido a Montevideo. Bueno, un placer estar ahí. Muchas gracias. Bien, y